Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haz tu bien en pecado de tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su molestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del siguiente día, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento soberano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y cesaba para el crecimiento. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche creció. Y No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Bendito Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das para, Señor, considerar esta porción de tu escritura en la cual pues nos muestras la vida de Jonás, pero también, Señor, nos reflejamos a través de su vida, porque Jonás era igual que cada uno de nosotros, era una persona de carne y sangre, con sentimientos, con altibajos, y vemos como tú, bendito Dios, como un Padre amoroso, te compadeciste y lo atendiste en su necesidad. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú así nos asistas a cada uno en este día. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Bien, ya este es el cuarto capítulo del libro de Jonás. Y todos fueron muy felices, ¿verdad? Sin embargo, si nos damos cuenta, Dios usa un capítulo entero para dedicarlo exclusivamente a Jonás, ¿sí? Y dice el versículo 1, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, ¿sí? Dice Jonás, y bueno, ya sabemos cuál es el motivo de esta, dice, apesadumbre de Jonás, ¿sí? Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida esta carga sobre nosotros, ¿sí? A veces a algunos les da por dormir, a veces a algunos les da por comer, pero a veces a otros les da por pelear. Y yo creo que Jonás era de esos. Jonás estaba no solamente, a veces yo creo que pues cuando tienes esa carga, o sea, no tienes energía para otra cosa. Sin embargo, vemos que Jonás, que no solamente estaba deprimido, estaba enojado. Y dice, estaba lleno. Otras versiones dicen que él estaba
lleno de ira. Yo me pregunto, ¿cómo él se dio cuenta o cómo él supo que todos se habían arrepentido? Le llegaría la noticia, ¿sí?, del decreto del rey. Dios le dijo directamente, haya sido como haya sido, ¿sí?, él se enteró y él no estaba de acuerdo con esa decisión que Dios había tomado. Y solamente para tener una referencia y para ponernos un poquito en los zapatos de Jonás, recordemos, no sé cuántos días habían pasado ya desde que él sale de su lugar de origen hasta este momento. Pero yo creo que habían pasado varios días. Había pasado un tiempo en el barco. Había pasado 3 días en el vientre del pez. Había pasado cuando menos otros 3 días, o 2 tal vez, predicando. ¿Sí? O sea que, humanamente hablando, Jonás estaba muy cansado. ¿Sí? No solamente estaba agotado físicamente, sino también moralmente también estaba muy agotado porque no se habían cumplido sus expectativas. Pero sin embargo, esto pues no es justificante para decir, bueno, Jonás tenía razón, ¿sí? No sé si recuerden allá también en el primer libro de Reyes, capítulo 19, gran parte de este capítulo se le dedica a Elías. Allá cuando dice que tiene el encuentro allá en la cumbre del monte con 400 profetas de Baal. Y él ahí, yo solamente me imagino, dice que eran 400 personas, ¿sí?, a las cuales Elías degolló. Dice la escritura que él personalmente, dice, la gente los tomó, dice, y Elías degolló a cada uno. Yo digo, oye, pues ya, imagínate, degüella 400 gentes, debió haber sido un trabajo también muy, muy pesado para Elías. ¿Sí? Recordemos que él se la había pasado también, normalmente se la pasaba en el campo, ¿sí? Aunado a esto, después le llega la noticia de la esposa del rey y le dijo, me las vas a pagar, así como tú le hiciste a los profetas, así voy a hacer contigo, ¿sí? Y después de tener esta gran victoria, el profeta Elías, ¿sí?, dice que huye y se deprime, y también al igual que Jonás, dice que él quiere morirse. Y bueno, les digo, a veces cuando pasamos por ciertas etapas en nuestra vida, algún fallecimiento de un ser querido, alguna enfermedad o algún trabajo que nos demanda mucho, a veces
hay ese tipo de reacciones del cuerpo que en cierta manera son naturales. Yo recuerdo que cuando salía, tenía que salir de la ciudad por cuestión de trabajo, a veces me daba cuenta que llegando al otro día, al segundo día, normalmente sentía en mí una pesadez. O sea, venía desánimo, venía depresión a mi vida, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Después, analizando, me di cuenta que normalmente me sucedía después de que yo regresaba de algún viaje. Entonces ya después identifiqué, bueno, a lo mejor me voy a sentir así, entonces yo me preparaba, ¿sí? Así es que yo creo que en esta ocasión, pues también, humanamente hablando, Jonás estaba también exhausto. Yo no sé si él no quería a la gente de Nínive. Yo no sé si él después de que salió del vientre del pez, pues se fue a comer ahí una torta o se fue al mejor restaurante, yo no sé. Pero probablemente a lo mejor ni había comido. Entonces todo esto se le acumuló y aunado a la actitud que él tenía, ¿sí? Él dice que vino un apesadumbramiento que vemos que no se pudo él deshacerse de él. Y dice el versículo 2 y el versículo 3, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Sí? Recordemos, Jonás en esta etapa de su vida, en este lapso de tiempo, ha orado 2 veces. Una cuando está en el vientre del gran pez, ¿sí? Pidiendo clemencia, pidiendo misericordia, y ahora él está orando para reclamarle a Dios, ¿sí? Para decirle, oye Dios, pues yo no quería venir porque tú no cumples lo que prometiste, ¿sí? Dice, yo sabía, dice Jonás, yo sabía que tú eres un Dios clemente. Es increíble cómo Jonás conocía, ¿sí?, quién era Dios, cómo era Dios. Pero en su vida diaria él no lo vivía, no lo experimentaba. Y a veces así pudiera suceder a nosotros. Nosotros sabemos que Dios es misericordioso, es clemente, es lento para la ira. Pero muchas veces cuando se trata de ser paciente, de ser clemente, de ser misericordioso, ¿sí?, no, hacemos todo lo contrario, ¿sí? Así es que Jonás le está reclamando a Dios porque Él es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso. Y Jonás en este momento está siendo controlado por su antigua naturaleza.
Y cuando nosotros somos controlados por nuestra antigua naturaleza, así como Jonás a veces decimos tontería y media, ¿sí? Que a veces tenemos que lamentarnos después de lo que dijimos. Dice, ahora pues, dice el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En otras palabras, Jonás le está diciendo, mira Dios, tú me mandaste a predicar. Yo ya cumplí con mi responsabilidad, ¿sí? Entonces, si no se cumple lo que yo ya he anunciado, pudiera él haber pensado entonces, me van a tener como alguien, como un profeta falso. Pero también pudiera haber sucedido que también simplemente Jonás fue en contra de su voluntad y él abrigaba la esperanza de que Dios pudiera cambiar, ¿sí? Jonás, ¿sí?, tenía un corazón muy duro, muy insensible, no se apiadaba de la gente. Él había sido objeto de la misericordia de Dios. Ahora él es enviado y él no está de acuerdo con lo que Dios está haciendo, ¿sí? Jonás dice, Dios, cumple tu palabra, cuello a todos, ¿sí? Recordemos que esta misma actitud tuvieron algunos de los apóstoles allá cuando venían con Jesús, y dice que el Señor Jesús los manda allá a alguna ciudad de Samaria para que le hicieran algunos preparativos. Los samaritanos no lo recibieron y dice que Juan y Jacobo le dijeron, Señor, autorízanos para que mandemos y hagamos descender y descienda fuego del cielo, dice, y los consuma todos, ¿sí? El Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿sí? Yo no he venido a exterminar, yo he venido a salvar, ¿sí? Entonces vemos en Jonás un corazón temerario, un corazón insensible para con las necesidades de las personas. Dice el versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Sí? Dice otra vez, como en medio de la necedad de Jonás, ¿cómo vemos a un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios, sí, que fue en busca de su hijo, fue a ver cuál era su sentir y empieza, sí, a dialogar con él. Y el Señor le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Vemos que Dios no le reprende, sino más bien lo está cuestionando para que él reflexione, para que él corrija. Porque Jonás en este momento, sí, no estaba bien de su mente. Vemos cómo
Dios está mostrando la misma actitud que tuvo el padre de familia, el padre de los dos hijos, ¿sí? A los cuales dice que el más chico dice que le pidió la herencia, dice, papá, yo quiero la herencia ahorita. Y una vez que la tuvo, dice que se fue y vivió y se la gastó y derrochó todo su dinero, vivió, dice, perdidamente. Pero dice, después él reflexionando, volvió en sí, dice, volvió en sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que estaba fuera de sí, ¿sí? No estaba bien de su mente, estaba fuera de sí. Pero dice, volviendo en sí, dijo, ¿sí? Qué tonto soy, qué tonto soy. Imagínense, yo aquí padeciendo y mi padre, y en la casa de mi padre se tiene muchos esclavos, dice, y a ellos no les falta comida. Dice, me voy a volver. Se vuelve el hijo, dice, y el padre, todos sabemos la historia, dice que hace una gran fiesta. Hace una gran fiesta, viste al hijo, mata el becerro gordo. Sin embargo, cuando llega el hermano mayor, cuando llega y escucha toda la música, todo el festejo que tenía, preguntó a uno de los siervos, oye, pues, ¿qué está pasando? Oye, pues tu hermano acaba de llegar y tu papá está muy feliz. ¿Cómo que está feliz? Si derrochó todo su dinero. Y vemos como el Padre, así como Dios, el Padre va, ¿sí? Lo aborda, habla con él, lo trata de que él entre en razón, pero él no, dice, ¿cómo? No es justo. Dice, imagínate, a él le diste lo mejor y a mí ni siquiera un cabrito me has dado. No, eres un padre injusto y esto no es correcto. Y es la misma actitud que está teniendo Jonás en este momento. ¿Sí? Dios está feliz y contento, Dios está alegre. Dice la Biblia que cuando una persona se arrepiente hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Sí? Entonces había fiesta en el cielo, había fiesta en esa ciudad, pero Jonás estaba muy enojado. Jonás no estaba de acuerdo, no compartía ese mismo pensamiento. Así es que dice la Escritura, dice el versículo 5, y nos da la impresión, dice que Dios le dice, y Jehová dijo a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Oye, Jonás, ¿por qué te enojas? Y Jonás, ¿te enojas porque estas gentes se arrepintieron? Oye, Jonás, ¿te enojas porque tuviste buenos resultados? Predicaste, oye, y fuiste muy efectivo, Jonás. Eso te da coraje, Jonás. ¿Qué tienes en tu cabeza? Y dice la Escritura, dice, y salió Jonás como dando a entender, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo. No me hables. Estoy muy enojado. Dice, y salió Jonás de la ciudad, como diciendo, ¿sabes qué? No quiero estar delante de ti. Así, y sabe, es lo mismo que él hizo cuando Dios lo abordó la primera vez cuando le dijo, Jonás, ve y predica al pueblo de Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Dice, no, mejor huyo, me escondo de él. Oiga, pero no,
Jonás conocía a Dios, conocía el carácter de Dios. Si él sabía que era un Dios piadoso, misericordioso, un Dios amoroso, seguramente él sabía también que era un Dios que lo sabía todo y que no había manera. Sin embargo, en esta ocasión también dice, él sale de la ciudad. Sale, dice, y acampó hacia el oriente y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella la sombra, dice, hasta ver qué acontecería. No perdía la esperanza de que Dios cambiara de opinión, ¿sí? Tal vez Jonás puede haber dicho, bueno, ¿sabes qué? Bueno, ya se arrepintieron, ¿sí? Ya se arrepintieron, pero pues Dios tiene que traer juicio sobre ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la maldad que han hecho es, sí, y sí era grande. Alguno por ahí leyendo, un comentarista decía que probablemente la actitud de Jonás era esta, porque dice, probablemente los padres de dice, habían sido muertos por este tipo de bandas cuando venían, dice, probablemente los padres de habían muerto. Entonces, dentro de su corazón había un gran resentimiento, había mucho odio en su corazón. Así es que dice la Biblia que Jonás dice, Dios, no quiero que sigamos tratando el tema. Y se retiró de él. Dice que salió de la ciudad, seguramente se buscó por ahí algún lugar estratégico, algún cerrito, se hizo por ahí una enramada y se sentó cómodo. Vamos a ver la destrucción de Nínive. Él esperaba eso. Y dice la Escritura, pero sin embargo, dice la Escritura que él sería igual, ¿sí? Él sería alejado, tal vez no quería tener contacto ni con Dios, ni con la gente, pero pues esa no era la solución, porque él seguía exactamente en la misma condición. Porque dice el versículo 6, dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, dice, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. Fíjense, Dios otra vez. Jonás se va de la presencia de Dios, pero Dios lo está viendo. Que Jonás sigue sufriendo, ¿sí? Jonás se está consumiendo en su depresión. Dice que Dios le mandó que creciese una calabacera. Varias traducciones nos dicen que era una calabacera. Digo, si era una calabaza, si lo traducimos, si era una calabaza, pues probablemente la calabaza normalmente echa guías, echa mucha hoja y bien puede cubrir una enramada. Puede servir como techo. Él se había hecho su enramada. Sí, pero vemos que esto no le satisfizo a él. Esto no fue suficiente. Dios tuvo que actuar. Otras versiones
traducen este término calabacera, la traducen como ricino. El ricino, ustedes lo pueden, por aquí lo pueden ver en cualquier lote baldío. Ustedes pueden ver unos árboles así medios grisáceos, tienen como unas hojas así anchas, puntiagudas, dan unas bolitas muy pican. Y yo no sabía que de esa planta, de esa hierba, se extrae aceite. Hace mucho tiempo leía que dice que de esa planta o de la semilla extraían aceite para elaborar combustible para automóviles. O sea, gente estaba usando esta materia prima para producir combustibles. Otro de los usos que tiene el aceite de ricinio es para como un efecto purgante, ¿sí? Yo recuerdo que en el campo, allá en el rancho, mi mamá lo usaba, es algo horrible. Y yo siempre creí que era de origen animal. Hasta que, ¿cómo es? Es de una planta, ¿sí? Pero también el aceite de esta plantita dice que tiene muchos usos, ¿sí? Muchos usos para cuestiones de cosmética, ¿sí? Es un aceite muy lubricante, te ayuda mucho y es baratísimo, lo encuentras, ¿sí? Busquen ahí usos del aceite de ricinio y se van a sorprender. Algunas Biblias así lo traducen, ricino, de ricinius, es la palabra científica. Y otras Biblias simplemente traducen como una planta frondosa, ¿sí? Algo que Dios hizo crecer y que satisfizo la necesidad de Jonás. Le decía, no sé cuánto tiempo había pasado, ¿sí? Pero Jonás seguía en su mismo estado de ánimo. Estaba pesadumbrado, estaba enojado y seguramente el calor hacía que esto fuera todavía más difícil. Así que dice que Dios preparó esta calabacera, y esto trajo gran alivio. O sea, humanamente hablando, Jonás dice que recobró el ánimo. Recobró el ánimo porque al menos, sí, el sol ya no le daba. Que yo creo que es algo que también le estaba causando molestia. Y bueno, yo creo que Dios, a través de esta calabacera, estaba mostrando su misericordia para Jonás. Otra vez, sigue tratando con él. ¿Para qué? Para hacerle consciente de su condición, ¿sí? Dios lo está bendiciendo, Dios lo sigue bendiciendo a pesar de la actitud que sigue manteniendo, ¿sí? Así es que todos y cada uno de nosotros, ¿sí? También Dios permite en nuestras vidas, ¿sí? También Dios prepara calabaceras para nuestra vida, ¿sí? O sea, Dios prepara bendiciones cada día, ¿sí? Pero es Dios, el propósito de Dios bendecirnos es que a través de esas bendiciones, ¿sí? También nosotros podamos bendecir a otros, ¿sí? Pero vemos que Jonás, ¿sí? Dios
que ve el corazón, ¿sí? Dios dice que así como le dio esta calabacera que trajo bienestar a la vida de Jonás, así también se la quitó. Y de la misma manera, Dios puede traer bendiciones a nuestras vidas. Pero si nosotros no bendecimos a otros, nos pueden quitar esa calabacera. Y puede ser, y le podemos poner cualquier nombre. Puede ser tu salud, puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser cualquier cosa que tú tengas. ¿Sí? Si tenemos salud, es para ofrecerla a Dios. Si tenemos dinero, ciertamente es para nuestro sustento, pero es también para bendecir a otros. Pero vemos que Jonás no había cambiado. Jonás no quiso entender. Así que Dios dice que cortó con esta bendición, dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Sí? Dice, el cual hirió la calabacera y se secó. Como le decía, Jonás sigue en la misma actitud y Dios quita esa bendición que Dios había traído. Dice ahí el libro de Mateo, capítulo 18, solamente para... Mateo capítulo 18 se nos muestra, ¿sí? O se nos relata la historia de los dos deudores, ¿sí? En la cual Dios está mostrando su misericordia cuando dice que había, dice, un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, dice, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjense, dice que le debía 10,000 talentos. Esto equivalía aproximadamente, si ustedes multiplican que un talento aproximadamente valía o pesaba de 20 a 30 kilos, nos imaginamos la deuda. Allá cuando, en el pasaje que leyó el hermano Gerardo Perea, cuando Eliseo desprecia las dádivas de este sirio, dice que Giesi, ¿verdad? Dice, no, oye, pues mi señor, y la riega, pues estamos en hambruna y pues desaprovecha las oportunidades. No, dice que se va corriendo, ¿verdad? Y llega con Naamán y le pide. Dice que Naamán puso 2 talentos, dice ahí, les puso 2 siervos para que le llevasen estos 2 talentos. ¿Sí? O sea que fácil eran de 40, 50 o 60 kilos de oro. Entonces este hombre fácil le debía a este rey unos 300,000 toneladas de oro. Algo, sí, impagable. Sí. Y no tenía, en ese momento no tenía. Sin embargo, dice, porque este siervo se humilló y le dice, a como no puedo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
le perdonó todo. No me debes nada. Vete tranquilo. Disfruta con tu familia. Pero dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios era el equivalente a un día de salario de aquel tiempo. Y haciéndole de él, dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sí. Así es que dice la Escritura, pero al venir el alma, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y la calabacera se secó. Dios quitó esta bendición, esta misericordia, ¿sí? Dios le está diciendo a Jonás, ¿no te perdoné yo cuando tú clamaste a mí? Cuando estabas en el vientre del pez y clamaste, ¿no te perdoné? Oye, estos hicieron lo mismo. Estos me pidieron perdón y también los perdoné. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema, Jonás? Dice, y aconteció que al salir el sol, dice el versículo 8, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Mejor sería para mí. Vemos nuevamente la actitud, la naturaleza de Jonás, ¿sí? Cuando Dios perdona a la ciudad, Él se enoja y dice, Dios, si tú vas a hacer esto, entonces yo me voy a morir. ¿Sí? Ahora vemos que tiene otro problema, ¿sí? Dice que el sol le daba en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Vemos que Jonás, a cada que enfrentaba una adversidad, buscaba siempre la salida fácil, buscaba la muerte. Y no me sorprendería que en las demás áreas de su vida mostrase la misma actitud, ¿sí? Vemos en la persona de Jonás una personalidad muy vulnerable. Pero es un profeta de Dios. Es alguien que Dios quiere usar. ¿Sí? Dios sabe
que no es por nuestros méritos, no es por nuestras capacidades, es por su misericordia. Dice el versículo 9, dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas, Jonás, por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. En la primera ocasión le dijo, ay, Jonás, haces tanto enojarte. ¿Te enojas, Jonás, porque soy misericordioso? Ahora le dice, oye, Jonás, oye, ¿te enojas tanto por la calabacera, Jonás? De veras, te causa mucho dolor esto. Dice Jonás, mucho, hasta la misma muerte. Y es donde fíjense cómo Dios va llevando a Jonás de la mano. Y él no sabe, pero Dios, como un Dios sabio, un Dios amante, un Dios paciente. ¡Ay, Dios, qué paciente es! ¿Cuánta paciencia necesitamos? O yo necesito. Sí, muchas veces uno dice, pues ya haz lo que quieras, finalmente es tu problema. Pero Dios no le dijo eso. Dios tuvo toda la paciencia para explicarle a Jonás con bolitas y palitos, y le decía a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho, hasta la muerte. Dice, ¿cómo no? Dice, pues era lo que me daba bienestar. Dice un pasaje aquí. ¿Sí? Entonces dice el versículo, ahora sí, dice Dios, el versículo 10. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Dice, oye, Jonás, si es verdad que tú tuviste mucha lástima en algo que, ¿sabes qué? No te costó nada. Imagínate, dice, esa calabacera en una noche creció, ¿sí? Tal vez duró no nos dice cuántos días estuvo, pero dice, un día solamente amaneció marchita. Un día solamente amaneció marchita. Recordemos que el Señor usa un ejemplo similar allá cuando Él maldice la higuera. Dice que él va a buscar higos y no los encuentra, maldice la higuera, dice, y esta se seca. Cuando regresan al otro día, dice, mira, Señor, la higuera que tú maldijiste se secó. ¿Sí? De la misma manera, Dios, el Señor Jesús en esta ocasión, y el Señor en esta ocasión, también estaba enseñando, dándoles una enseñanza. ¿Sí? Recordemos que Él en esta ocasión fue a buscar fruto. Y solamente tenía hojas. Se veía muy bonita. Yo creo que así como esta calabacera, ¿verdad? Se veía muy bonita. No dice que haya dado fruto, solamente cubría del sol a Jonás.
Dice, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni pudiste crecer, que en espacio de noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y le lanza como se dice por ahí en el box, lanza un gancho al hígado. No nos dice la Escritura finalmente en qué terminó todo esto, pero Dios sabe tratar. Y así como Dios trató con Jonás en el vientre del pez y cumplió todo lo que se propuso, yo creo que esto tampoco falló, porque a Dios nosotros nos podemos equivocar, para Dios no le falla. Dios sabe hasta dónde, hasta cuándo y en qué momento. Entonces le lanza la pregunta a Jonás y le dice: Jonás, si a ti te dolió que una planta en la cual tú no interveniste, te dolió, ponte en mi lugar, Jonás, ponte en mi lugar, y no tendré yo piedad, dice, de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, dice, y muchos animales. Dice Jonás, dice, no tendré piedad. Si tú tuviste piedad, si a ti te dolió, Jonás, por una planta que no le invertiste tiempo, que no la cuidaste, que no hiciste nada, Jonás, esta ciudad yo la he cuidado, yo he trabajado por ella y tengo un propósito para ella. Y al igual que tú amas a esa calabacera, yo amo a Nínive, dice. Como vemos cómo Jonás tiene su atención en las cosas superficiales. Sí. Jonás no le interesa, sí, la condición espiritual de la gente. Jonás quiere solamente satisfacer sus propios anhelos, sus propios deseos. Dice, y no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad, dice, donde hay 120,000 personas que no saben discernir, dice, entre su mano derecha y su mano izquierda. Si tomáramos literalmente este pasaje, ¿sí? Imaginémonos que hay 120,000 niños, ¿sí? Si lo tomásemos literalmente, imaginémonos cuántas familias había. Sin embargo, otras traducciones traducen esta parte, dice, oye Jonás, dice, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay 120,000 personas que no tienen discernimiento espiritual. ¿Sí? Yo no sé si era toda la ciudad, sí, porque la Biblia al principio dice que era toda la ciudad, y si era toda la ciudad, imaginemos 120,000 personas, imaginemos que si fuera toda la ciudad, si lo dividimos en un promedio de, ¿cuánto les gusta? 5 miembros, son poquitos, serían aproximadamente unas 20,000 familias.
unas 20,000 familias. Dice Jonás, esta gente está ahí, ha caído tan bajo, dice, que no saben, ¿sí? Para ellos hacer bien o hacer mal, no lo distingue. Por eso allá cuando el rey decreta que se arrepientan, les dice, ahí dice, el versículo 8 del capítulo 3 dice, y cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Por lo visto era general. El pecado había hecho estragos en toda esta ciudad. Y Jonás los aborrecía. Y Dios los amaba. ¿Sí? Dios no amaba lo que ellos hacían, pero sí amaba a las personas. ¿Sí? Y a veces, ese es nuestro problema. A veces nosotros no sabemos establecer el límite, ¿sí?, entre la persona y las acciones de la persona. Las personas eran tan valiosas como mismo Jonás, como el mismo pueblo de Israel, ¿sí? Por eso dice Dios, Jonás, yo los amo. Yo tengo piedad, yo tengo misericordia, así, de la misma manera que te la manifesté a ti, así los amo a ellos. Porque hay, dice, 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No tienen discernimiento espiritual. Y bueno, yo creo que a veces es nuestra actitud a veces lo que finalmente nos lleva a nosotros a tener éxito en nuestra vida, a impactar a la gente que está a nuestro alrededor, es la actitud de nuestro corazón, hermano. Yo creo que hoy, en estas fechas, tenemos una oportunidad más, ¿sí? Y no solamente porque es diciembre, ¿sí? Tenemos la oportunidad de manifestar, de impactar con nuestro testimonio a la gente que está a nuestro alrededor. Y si tenemos la oportunidad, pues debemos de abrir nuestra boca también. Porque si nosotros no lo hacemos, alguien sí lo va a hacer. ¿Sí? Y vemos el resultado. Si ve que estamos viendo a toda esta ciudad, alguien se encargó de adoctrinarlos, ¿saben? Y fue muy efectivo. Y hizo un trabajo muy efectivo. La gente vivía en total oscuridad. ¿Sí? Imagínense, dice, no pueden distinguir, no ven cuál es su mano izquierda, su mano derecha. Viven en tinieblas completamente. Durante todo el libro, una y otra vez vemos cómo dice la Biblia, y Dios preparó
Y Dios preparó allá en el capítulo 1, dice que Él preparó envió un viento fuerte y levantó grandes olas. En el capítulo 2 dice que Él preparó el pez. En el capítulo número 3, Él aunque no lo dice, definitivamente que Él preparó también. Él preparó el corazón de los ninivitas. En el capítulo 4 dice que Él preparó la calabacera. Dice que Él preparó el gusano. Dice que Él preparó el viento y el sol fuerte contra Jonás. Pero todo esto, todas estas cosas que Dios hizo fueron con un propósito específico, ¿sí? Así es que en esta tarde yo quisiera pedirles que fuéramos conscientes y que identificáramos cada uno, ¿sí?, cuál es nuestra calabacera, ¿sí? Y pensáramos y viéramos si esta calabacera nos está, ¿sí?, desviando del verdadero propósito que Dios quiere para con nuestras vidas. Si Dios ha permitido una calabacera en tu vida, es para que tú y yo bendigamos y seamos de bendición a los que están a nuestro alrededor. De lo contrario, si nosotros no reaccionamos de la misma manera que Dios envió ese gusano, Dios nos puede quitar esa calabacera también. Mientras disfrutemos de ella y demos gracias a Dios y sirvámosle con un corazón limpio, con un corazón sincero. Vamos a orar. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.